¿Qué secreto ocultaba Camilla que llevó al rey Carlos a expulsarla del palacio de Buckingham en medio de una tormenta? La historia que estás a punto de conocer no es un rumor más de la prensa sensacionalista. Es el relato meticulosamente reconstruido de una caída en desgracia que ha conmocionado los cimientos mismos de la monarquía británica. Un drama que entreteje la intimidad más profunda con los fríos mecanismos del poder institucional. Todo comenzó en la más absoluta discreción, en las estancias privadas del Palacio de Buckingham, donde las decisiones que moldean la historia a menudo se toman entre susurros y sobre papeles confidenciales. Horas antes de que la tormenta estallara sobre Londres, el rey Carlos III presidió una reunión del Consejo Privado cuya gravedad solo sería superada por sus consecuencias. En esa sala, rodeado de asesores de rostro grave y de su heredero, el príncipe Guillermo, el monarca recibió un dossier de evidencias que no admitían réplica. Los informes presentados, fruto de una investigación discreta pero implacable, demostraban de manera concluyente que la reina consorte, Camilla Parker Bowles, había construido durante meses una elaborada ficción médica. Los diagnósticos de depresión severa, las recetas de medicamentos psiquiátricos, las citas con especialistas de renombre, todo era parte de un engaño calculado al milímetro. No existía el Dr. H. Lawson de la Clínica Real, porque dicha clínica nunca existió. Las firmas en los documentos eran falsificaciones, y las crisis nerviosas que Camilla había exhibido ante su esposo y en contadas apariciones públicas, según las pruebas, eran el producto de una actuación destinada a un objetivo muy concreto: generar una ola de simpatía y compasión tan poderosa que consolidara su posición de manera irrevocable, desarmando a sus críticos y asegurando su lugar en el núcleo del poder real. El descubrimiento fue una bomba de relojería en el corazón de la institución. Pero lo que realmente selló el destino de Camilla fue la filtración, ese mismo día, de un fragmento de audio. Una grabación, de origen desconocido pero de una autenticidad aterradora, capturaba una voz que todos los británicos reconocieron al instante. En ella, Camilla, con un tono frío y calculador que nada tenía que ver con la fragilidad que proyectaba, exponía el núcleo de su estrategia. La compasión es un puente más directo al trono que la confrontación. Necesitan creer que me hacen un favor, que sostienen a una víctima, no a una rival. Esas palabras, escuchadas por Carlos minutos antes de la reunión del Consejo, transformaron su dolor en una determinación férrea. La traición no era solo institucional, era profundamente personal. La mujer a la que había defendido contra viento y marea, por la que había desafiado convenciones y expectativas durante décadas, lo había utilizado como el instrumento principal de su ascenso, manipulando su amor y su preocupación. La orden, por tanto, no fue una mera sanción protocolaria, fue un acto de cirugía política y emocional extrema. La reina consorte debía abandonar el palacio de Buckingham de inmediato, ese mismo día, antes de que la noticia se hiciera pública. Y así, mientras el cielo sobre Londres se oscurecía de manera casi novelesca, preparando el escenario para un acto final de un dramatismo shakespeariano, la maquinaria palaciega se puso en marcha para ejecutar la voluntad real. Lo que siguió fue una sucesión de escenas que quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva. La salida discreta pero inexorable de Camilla por una puerta lateral, su encuentro inesperado con la prensa que ya empezaba a congregarse y su desgarradora exposición ante los elementos y los flashes, convertida en la imagen viva de la desgracia regia. Esta es la crónica completa de esas horas críticas, de las pesquisas que llevaron al descubrimiento, de las confesiones obtenidas en la sombra y de las repercusiones que aún hoy resuenan en los salones de Westminster y en las cocinas de todo el Reino Unido. Es la historia de cómo una corona, tejida con los hilos de la mentira, se deshizo bajo la lluvia de Londres. El telón de fondo, una fragilidad conveniente. Para entender la magnitud del engaño, es necesario retroceder varios meses. Tras la coronación de Carlos III, la figura de Camilla,
aunque aceptada, navegaba en aguas turbulentas. Sectores de la prensa y del público seguían viéndola con recelo, un recordatorio incómodo de la fractura con la difunta Diana, princesa de Gales. Fue en este contexto cuando gradualmente comenzaron a filtrarse noticias sobre el frágil estado de salud de la reina consorte. A través de fuentes cercanas a la familia, se supo que Camilla padecía episodios de agotamiento extremo y ansiedad profunda, agravados por la presión del nuevo rol. Canceló compromisos oficiales con poca antelación, citando consejo médico. En sus apariciones públicas, observadores agudos notaron una palidez marcada, una sonrisa menos frecuente, una mirada a veces perdida. El rey, visiblemente preocupado, se mostró más protector que nunca. Sus gestos de apoyo eran continuos y muy publicitados. La narrativa se instaló con fuerza. Camilla, la mujer fuerte que había esperado tanto, sucumbía ante el peso de la corona. La compasión, como un río lento pero inoporable, comenzó a cambiar la percepción pública. Los mismos tabloides que la habían atacado ahora publicaban editoriales comprensivos. Era la redención a través de la vulnerabilidad. Sin embargo, dentro del palacio, ciertas incongruencias llamaron la atención de un pequeño grupo leal al príncipe William. Las bajas médicas nunca procedían del equipo médico oficial de la Casa Real, sino siempre de consultas privadas. Los informes, cuando se solicitaban para la planificación de la agenda, llegaban en formatos ligeramente diferentes, con terminología a veces poco profesional. Un asistente de William, un exauditor con ojo para el detalle, anotó en un memorando interno que las fechas de algunas recetas no coincidían con los periodos de baja declarados. Estas pequeñas anomalías, insignificantes por separado, formaron un patrón que al heredero le pareció lo suficientemente sospechoso como para ordenar una verificación discreta. Con la aprobación tácita de su padre, quien en un primer momento rechazó. ¿Qué secreto ocultaba Camilla que llevó al rey Carlos a expulsarla del palacio de Buckingham en medio de una tormenta? La historia que estás a punto de conocer no es un rumor más de la prensa sensacionalista. Es el relato meticulosamente reconstruido de una caída en desgracia que ha conmocionado los cimientos mismos de la monarquía británica. Un drama que entreteje la intimidad más profunda con los fríos mecanismos del poder institucional. Todo comenzó en la más absoluta discreción, en las estancias privadas del Palacio de Buckingham, donde las decisiones que moldean la historia a menudo se toman entre susurros y sobre papeles confidenciales. Horas antes de que la tormenta estallara sobre Londres, el rey Carlos III presidió una reunión del Consejo Privado cuya gravedad solo sería superada por sus consecuencias. En esa sala, rodeado de asesores de rostro grave y de su heredero, el príncipe Guillermo, el monarca recibió un dossier de evidencias que no admitían réplica. Los informes presentados, fruto de una investigación discreta pero implacable, demostraban de manera concluyente que la reina consorte, Camilla Parker Bowles, había construido durante meses una elaborada ficción médica. Los diagnósticos de depresión severa, las recetas de medicamentos psiquiátricos, las citas con especialistas de renombre, todo era parte de un engaño calculado al milímetro. No existía el Dr. H. Lawson de la Clínica Real, porque dicha clínica nunca existió. Las firmas en los documentos eran falsificaciones, y las crisis nerviosas que Camilla había exhibido ante su esposo y en contadas apariciones públicas, según las pruebas, eran el producto de una actuación destinada a un objetivo muy concreto: generar una ola de simpatía y compasión tan poderosa que consolidara su posición de manera irrevocable, desarmando a sus críticos y asegurando su lugar en el núcleo del poder real. El descubrimiento fue una bomba de relojería en el corazón de la institución. Pero lo que realmente selló el destino de Camilla fue la filtración, ese mismo día, de un fragmento de audio. Una grabación, de origen desconocido pero de una autenticidad aterradora, capturaba una voz que todos los británicos reconocieron al instante. En ella, Camilla, con un tono frío y calculador que nada tenía que ver con la fragilidad que proyectaba, exponía el núcleo de su estrategia:
La compasión es un puente más directo al trono que la confrontación. Necesitan creer que me hacen un favor, que sostienen a una víctima, no a una rival. Esas palabras, escuchadas por Carlos minutos antes de la reunión del consejo, transformaron su dolor en una determinación férrea. La traición no era solo institucional, era profundamente personal. La mujer a la que había defendido contra viento y marea, por la que había desafiado convenciones y expectativas durante décadas, lo había utilizado como el instrumento principal de su ascenso, manipulando su amor y su preocupación. La orden, por tanto, no fue una mera sanción protocolaria, fue un acto de cirugía política y emocional extrema. La reina consorte debía abandonar el palacio de Buckingham de inmediato, ese mismo día, antes de que la noticia se hiciera pública. Y así, mientras el cielo sobre Londres se oscurecía de manera casi novelesca, preparando el escenario para un acto final de un dramatismo shakespeariano, la maquinaria palaciega se puso en marcha para ejecutar la voluntad real. Lo que siguió fue una sucesión de escenas que quedaron grabadas a fuego en la memoria colectiva. La investigación, siguiendo el rastro del Doctor Fantasma. La pesquisa se centró en el elemento más concreto de la narrativa médica, el Dr. H. Lawson, presentado como un eminente psiquiatra que trataba a Camilla en la exclusiva Clínica Real de St. James's. La primera sorpresa fue que el Colegio Real de Psiquiatría no tenía registrado a ningún profesional con ese nombre y apellido ejerciendo en el Reino Unido. Una búsqueda en el Registro General del Consejo Médico, GMC, tampoco arrojó resultados. La Clínica Real, por su parte, resultó ser un nombre genérico que no correspondía a ninguna institución sanitaria registrada en la dirección proporcionada. El edificio albergaba, de hecho, oficinas de una empresa de logística. Ante este callejón sin salida, el equipo de Guillermo recurrió a un análisis forense de los documentos físicos que Camilla había entregado en persona al rey. Un experto en documentología detectó inconsistencias cruciales. El papel tenía un gramaje y una calidad de impresión ligeramente inferiores a los utilizados por las clínicas privadas de élite de Londres. La tipografía del membrete era casi idéntica a la de una clínica genuina, pero presentaba leves diferencias en el espaciado y el grosor de las letras, indicativas de una copia digital manipulada. El sello húmedo, supuestamente de la clínica, carecía de la nitidez y profundidad característica de un sello oficial presionado con fuerza. Parecía más bien una impresión láser de alta calidad. Pero la prueba más dramática vino de la receta de citalopram. Cruzando el número de lote del blister, cuyas fotos existían en el archivo privado del rey, con la base de datos de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, MHRA, se descubrió que ese lote específico había sido distribuido a farmacias 2 años antes de la fecha de la prescripción. Era imposible que una receta reciente dispensara medicación de un lote tan antiguo, a menos que la receta misma fuera falsa y las pastillas hubieran sido adquiridas por otros medios. La investigación ahora ya no buscaba aclarar dudas, sino construir un caso. El eslabón final lo proporcionó el rastreo financiero. Un pago sustancial, proveniente de un fondo personal de Camilla, no declarado en sus cuentas oficiales, fue localizado. Su destino, una cuenta bancaria en las Islas Caimán a nombre de una sociedad pantalla, que a su vez había realizado una transferencia a una cuenta en el Reino Unido perteneciente a un tal Dr. Harold Dunn. Dunn, según los registros del GMC, era un médico general retirado voluntariamente 3 años atrás tras una investigación por mala praxis. No era psiquiatra y ciertamente no se llamaba Lawson. La confrontación, el encuentro en Chelsea. Con estas pruebas en la mano, Guillermo y Carlos, ya convencidos de la gravedad de los hallazgos, decidieron una confrontación directa. Sin escolta visible, en un automóvil discreto, se dirigieron al modesto consultorio que Dunn mantenía en una calle secundaria de Chelsea. El médico, un hombre de mediana edad con un aura de derrota, palideció al ver a sus visitantes. Negó al principio cualquier conocimiento, pero ante la evidencia documental y financiera presentada por Guillermo, su resistencia se quebró. Entre lágrimas de autocompasión y miedo, Dunn confesó:
Una intermediaria, una antigua asistente social con conexiones en los círculos aristocráticos, se había acercado a él con una oferta lucrativa. Solo debía poner su firma, falsificando su calificación como psiquiatra, en una serie de documentos previamente preparados y mantener el secreto. A cambio recibiría una suma que resolvería sus deudas y una promesa de influencia para reincorporarse al colegio médico. Nunca vio a Camilla en persona. Toda la comunicación fue a través de la intermediaria. Sin embargo, Dan, desconfiado y previendo un posible desenlace como el que ahora vivía, había tomado una precaución. En una de las conversaciones telefónicas con la intermediaria, esta, presionada por él para obtener garantías, había conectado en conferencia a una tercera persona, una voz de mujer serena y autoritaria que dictó los términos precisos del diagnóstico a falsificar. Dan, temiendo una trampa, grabó subrepticiamente esa parte de la conversación. Fue esa grabación, almacenada en una unidad USB que el médico entregó a Carlos con manos temblorosas, la que contenía el fragmento de audio que luego se filtraría. Escucharla en la austera habitación de la clínica fue para el rey un momento de catarsis doloroso. Allí estaba, en la voz de la mujer que amaba, la confirmación de que su sufrimiento había sido un guión, su amor un escenario. La frase «que crean que me hacen un favor» resonó en sus oídos como un repudio a todo lo que habían construido. Salieron del consultorio en un silencio sepulcral. La decisión, en ese momento, estaba tomada. La tormenta perfecta, ejecución y espectáculo público. De regreso a Buckingham, Carlos activó el protocolo para una crisis constitucional mayor. Convocó al Lord Chamberlain, al secretario privado y a su hermana, la princesa Ana, cuya franqueza y lealtad a la institución eran legendarias. Les presentó las pruebas, incluida la grabación. El veredicto del reducido círculo fue unánime y brutal. La permanencia de Camilla en el palacio y en su puesto era insostenible. Cualquier atisbo de clemencia sería interpretado como complicidad y destruiría la credibilidad restante de la monarquía. Ana fue categórica. La corona no se sostiene con mentiras piadosas. O actúas con la fuerza que tu cargo exige, o la institución que juraste proteger se desmoronará desde adentro. Se redactó un decreto de remoción inmediata, despojándola de su condición de residente oficial en las propiedades de la corona y suspendiendo todos sus deberes públicos efectivo de inmediato. Se acordó que la salida se produciría esa misma tarde de la manera más ordenada posible. Sin embargo, el secreto en Buckingham es un bien escaso. Algo, quizá una mirada de un sirviente, una llamada telefónica discretísima, alertó a las redacciones de los tabloides. Cuando el automóvil que transportaba a Camilla, con escasa escolta, se disponía a salir por la puerta de acceso privado, se encontró con un muro de fotógrafos y periodistas. La tormenta, que había estado amenazante todo el día, comenzó a descargar en ese preciso instante, como si el cielo mismo conspirara para añadir patetismo a la escena. Lo que siguió fue un cuadro de una intensidad casi insoportable. Camilla, sorprendida, bajó la ventanilla ante la súplica de un reportero. Su imagen, empapada, despeinada, con el rímel corrido, dio la vuelta al mundo en segundos. Sus palabras entrecortadas, «¿Por qué? ¿No ven que no estoy bien?», fueron el epílogo no planeado de su propia farsa. Para millones fue la prueba de su enfermedad y de la crueldad de su expulsión. Para los que ya conocían o intuían la verdad, fue la última y magistral actuación de una mujer acorralada. El guardia que la cubrió con un paraguas y la condujo de vuelta al auto fue la única nota de piedad en un escenario de puro juicio público. Las consecuencias, una monarquía asediada y un rey transformado. Para la monarquía, la institución sufrió un daño severo pero no fatal. La transparencia forzada de la crisis, aunque dolorosa, evitó un envenenamiento lento. El que el propio heredero, Guillermo, hubiera estado al frente de la investigación, otorgó un halo de integridad y renovación a la línea de sucesión. Él y Catalina incrementaron drásticamente su actividad pública, proyectando una imagen de pareja estable, moderna y sobre todo digna de confianza.
La narrativa, cariñosamente gestionada desde la Oficina de Comunicaciones de Kensington Palace, pasó de El escándalo de Camilla a la monarquía que se purifica a sí misma. Fue un reset traumático, pero un reset al fin. Para el rey Carlos, el hombre salió transformado. El Carlos que emergió de la crisis era más severo, más introspectivo, visiblemente más anciano. La amargura de la traición personal se fundió con el peso del deber cumplido. Sus discursos posteriores adquirieron un tono más grave, con frecuentes referencias al deber sagrado, la verdad como fundamento y el precio de la confianza. Se rumorea que en privado destruyó todas las fotografías personales de Camilla en sus aposentos. Su relación con Guillermo, antes marcada por cierta distancia generacional, se fortaleció en el crisol compartido de la crisis, aunque teñida por el entendimiento mutuo de que el heredero había tenido que hacer el trabajo sucio que el rey, por amor, no podía afrontar. Para Camilla, su caída fue absoluta. Recluida en la propiedad de Ray Mill House, que le pertenece desde antes de su matrimonio, vive en un exilio no oficial pero total. No recibe invitaciones públicas, su nombre ha sido eliminado de los proyectos benéficos reales activos y su presencia en el sitio web de la familia real se redujo a la mención histórica más escueta. Nunca ha concedido una entrevista ni publicado memorias. Circulan informes, imposibles de verificar, que hablan de su depresión, ahora muy real, y de su amargura hacia los que la traicionaron. Se ha convertido en un fantasma incómodo, un recordatorio de lo que pudo haber sido y no fue, un secreto a voces que la familia real prefiere dejar cubierto por el manto del tiempo. Para el público británico, la crisis dividió a la nación, pero la división fue sanando. Una parte, mayoritariamente joven y urbana, vio todo el episodio como la prueba de la podredumbre y el melodrama anacrónico de la monarquía, reforzando sentimientos republicanos. Otra parte, más tradicional y mayor, entendió la expulsión como un acto duro pero necesario, de limpieza, demostración de que incluso en las alturas más altas, las reglas